Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge, muchas gracias. ¿Qué cosas más interesantes estamos escuchando? ¿Cuánto sabe usted? ¿Cuánto lleva tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva estudiando los mártires españoles? Pues desde niño. Sí, porque, por ejemplo, tuve trato con el padre Alba. A veces hay gente que le da un poco reparo hablar de las cosas. El padre Alba fue un jesuita santo que trabajó en Barcelona. ¿El padre Alba, Alba, que es el fundador de unos religiosos que están en Cuenca y trabajan también en el Perú, tienen misioneros, también tienen religiosas y hacen mucho bien. ¿Y qué hacía usted en Barcelona? Y pues yo nací en Madrid y recién bebé, pues a mi padre le mandaron a trabajar a Barcelona. ¿Y se fue con él? Y viví, nos fuimos todos, claro, los 5, y viví en Barcelona hasta los 16 años. Entonces, por ejemplo, en uno de los campamentos de él compré un libro del famoso Benjamín Sánchez, canónigo de la Catedral de Zamora, que tiene un montón de libros piadosos sobre los mártires. Entonces recuerdo ya de niño, pues lo que decía en algún otro programa, porque estuve con mi párroco allá en Barcelona desde los 6 años y pues él lo contaba con... En Barcelona, por ejemplo, está Hispania Mártir, que ha defendido siempre el tema de los mártires. Es una asociación de seglares que hay, pues, defendiendo el tema de los mártires. O sea que yo creo que es una cosa que he vivido desde pequeño. Todo esto, cuando me nombran en la diócesis postulador de las causas de los mártires, no lo saben, porque yo no lo había contado. Y entonces la diócesis de Toledo, que es porque donde como no le he presentado... Perdón. No, si ya se va presentando. Sí. Porque él es postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila. ¿Qué es eso de ser postulador? Pues es el sacerdote que se encarga de trabajar en las causas de los santos en general. Solo que como yo llevo una causa de 940 personas... 940 personas. Mártires de la persecución religiosa en toda la provincia eclesiástica... O sea, 900... En Toledo son 320, pero en total son 940 de toda la provincia eclesiástica. Ah, o sea, 900 no es de toda España. No, 940 es de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Y un poquito de Ávila. Pues entonces llevo trabajando desde el año 2002. ¿Y cuántas ha acabado de esas 900? Estamos esperando el Nilostat, pues porque hay un poco de... con palabra coloquial, atasco en la Sagrada Congregación. Creo que tenemos el gozo y el orgullo de tener 1.500 mártires, que es una cifra muy considerable. Los mártires de la Revolución Francesa solo son 400 beatificados, 495, o sea que yo creo que los sacerdotes anteriores han trabajado bien, pero claro, pues Roma concentra lo de todo el mundo. Como decía en otro programa, hay una causa solo de obispos, de 200 obispos, de la parte de Rusia y del comunismo, y luego de todo el mundo, claro. Causas como la de Juan Pablo II o cosas de milagros que ocupan mucho tiempo, ¿no? Entonces es un grupo concreto de gente y bueno, pues se va trabajando a buen ritmo, sí. Nosotros estamos ya deseosos desde hace tiempo de que venga el Nilostat, que es el... Y leyendo libros de mártires desde niño, pero trabajando como postulador... Desde el año 2002. O sea, 14 años. 14 años. Bueno, no es mucho, ¿no? No. 14 años. Por eso aludo a mi pasado infantil. Y en el seminario que, bueno, pues gracias a Dios, pues eso, pues leer muchas vidas de mártires siempre, porque, bueno, pues recordamos un momento en el seminario que viene don Marcelo de la beatificación de los mártires claretianos y venía impresionado por volver a recordar la historia, por esto que decía que el obispo se había confesado con el obispo de Barbastro, él cuando era niño, o sea que, bueno, pues ese testimonio, sacerdotes nuestros de Toledo que no fueron asesinados, pero que vivieron ese periodo y que lo contaban en primera persona, ¿no? O sea que, bueno, pues el tema del clero diocesano es el que más en la guerra, claro. Es el tema que nos tiene pendiente, claro. Pero me va a permitir un inciso. Hemos ido viendo los mártires, pues primero los obispos, después las religiosas, después hemos visto el clero regular. Nos quedan el clero secular y los laicos. Uh-huh. Pero quiero hacerle una pregunta antes, porque es que me ha pasado, la tenía yo archivada ahí y se me iba pasando. Usted que ha leído ya y conoce tantos procesos, ¿cuál es el testimonio de todos ellos que más le ha impresionado? Esto que le dicen, si hubiera que sacar un libro de la biblioteca, el único libro... Bueno, ¿qué es lo que destacaría usted? Yo creo que no se puede contestar. Cada mártir, contestaré, pero digo, cada martirio y cada testimonio ya no es porque sea único, sino porque es que cada uno es de una... los mártires de Barbastro ha hecho muchísimo bien. Los claretianos hicieron muchísimo bien. En Japón, el seminario estaba dedicado ya en los años 50 a los mártires de Barbastro, por ejemplo. Hemos conocido personas americanas, hispanoamericanos, que han venido hablando
de la devoción a los mártires por el bien que hicieron los misioneros con los mártires, ¿no? O sea, que hay historias que son sobrecogedoras por sí y por lo que luego se han difundido, ¿no? Pero bueno, pues hay un testimonio curioso, puro espiritual y de conversión, que es el del vicario general de la diócesis de Vic, que cuando le van a fusilar... Vicario general. De la diócesis, que es el obispo, puede haber obispo auxiliar, y el siguiente que manda en la diócesis se llama vicario general, que es el que, bueno, pues coordina todas las cosas, ¿no? Con el resto de vicarios, en las oficinas, etcétera. Un poco el segundo de a bordo, ¿no? Uh-huh. Entonces le detienen, le van a fusilar ya, ¿no? Por ser sacerdote, como siempre, única y exclusivamente, y entonces, más que reírse, está como gozoso, ¿no? Y les llama la atención, ¿no? De esto también hay varios testimonios, ¿no? De otros casos. Bueno, hay una foto de un sacerdote en camisa, que es la que más ha salido, no sé si la... La foto de la polémica. ¿Por qué? Pues porque se ha dicho que es un sacerdote y no puede ser. Porque hemos encontrado... Yo he estado implicado en esa polémica. Se pone hasta en duda la foto, y yo creo que la foto es verdadera, ¿no? Y entonces es un sacerdote justo en el momento de ser fusilado. Está pletórico, ¿no? Pero hay una confusión porque precisamente se dice que es un operario diocesano, un sacerdote operario diocesano, que tenemos la foto del seminario. ¿Y cómo es eso? ¿Como un huevo y una castaña? No se parece. O sea, pero no, además es imposible incluso por la zona geográfica, ¿no? Entonces estamos detrás de saber quién es, que parece que ser que ahí matan a 3 sacerdotes y sería uno de los 3, ¿no? Pero ya olvidémonos de todo lo demás, de toda la polémica. Sí, pero bueno, es una foto espectacular. Como queda, estaba diciendo usted que el vicario antes está como sonriendo, sí, me ha recordado esa foto. Vayamos al vicario. Y cuando le van a fusilar, pues ¿de qué se está usted riendo o qué es lo que te está...? Y entonces él dice, porque le he pedido siempre a Dios morir mártir. Le he pedido siempre a Dios 3 cosas: morir mártir y morir como sacerdote, ser fiel hasta el final, ¿no? Y lo voy a conseguir. ¿Y la tercera cosa? Pues la tercera cosa, poder ver con claridad que he convertido a alguien, que pues a nosotros nos pasa. Tal día me dijo usted tal cosa, en tal confesión he oído en una predicación que dijo usted, ¿no? Pero a veces no. Y no lo ve. Él dice eso. Él quiere verlo. Y entonces en el momento se derrumba uno de los milicianos que están para fusilarlos, es una cosa tremenda, y se abraza con él y le pide confesión. Y antes de que le absuelva los pecados, los matan a los 2. Bueno. Luego hay otro de un seglar, de un chavalito de 15 años que ya lo había mencionado, que lo hablaremos en el programa de los laicos. Pero eso, yo creo que los testimonios de las religiosas, la valentía de las religiosas, la fidelidad de los sacerdotes, los obispos, ¿no?, que permanecen, ¿no? Incluso a veces te preguntas esa crudeza en el martirio, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, pues un poco como esa anécdota, ¿no?, de la madre, ¿no? ¿Cuál es el hijo al que más quieres, ¿no? Y pues el que está enfermo mientras está enfermo, el que está fuera mientras está fuera, ¿no? Pues con los mártires a mí me pasa igual. Yo creo que cada uno destaca por una cosa y que todos los ejemplos se tienen que dar a conocer, ¿no? Me puso uno en un blog: usted siempre habla de mártires, me puso un comentario que yo creo que es el único negativo que he tenido, y entonces dije, lea el primer capítulo que digo que solo voy a hablar de mártires, ¿no? Entonces pues se acaba, ¿no? O sea ya que... me disculpará usted por la pregunta, por hacerle por haberle obligado a hacer una preferencia, pero le aseguro una cosa, los espectadores han agradecido mucho porque el ejemplo es espectacular, impresionante y edificante. Sí. Yo creo que a veces ya lo veo todo con tanta naturalidad que a veces no me doy cuenta, ¿no?, en algunos casos. Y sí, yo creo que por eso hay que hablar de todos, ¿no? Hablábamos en el capítulo anterior de los religiosos echados al mar, que también hay sacerdotes, ¿no? Pues 2 sacerdotes en Talavera de la Reina, 2 jovencitos, 33 y 35, uno en un pueblecito y otro profesor del seminario, que había un seminario menor en Talavera de la Reina. Los detienen a los 2, están los 2, se juntan un poco del mismo curso como asustados, y en un asilo que hay en la Plaza del Pan, que es la plaza del ayuntamiento, se chiva a un anciano que está en el asilo, los detienen, ¿no?, los sacan fuera de Talavera, en un pueblo en Cazalegas, y los fusilan, y ya está, no hay más, ¿no? Pero dices, cuando se suben al camión, cuando estarían sentados ahí muertos de miedo, porque claro, pues estás hablando de 2 curitas jóvenes, que una cosa es que pues fueran mártires como lo son y están en proceso, ¿no? Yo he tenido ocasión de con mis manos exhumar esos cuerpos, hemos estado por el ADN sabiendo cuál es cuál, porque... ¿Cómo con sus manos exhumar esos cuerpos? ¿Qué hace usted? Pues exhumar también a nuestros mártires. ¿Es parte de su trabajo? Sí. Pues asistí a una exhumación muy desagradable en cierto ayuntamiento, no digo el sitio, y de cualquier manera paladas, y para nosotros cada trozo de hueso es una reliquia. Dijo, ahí todavía en el camión, si quieren revisarlo, una medalla, un crucifijo, un montón de huesos, ¿no? Y se acabó. Esto lo hago yo. Y yo, como voy vestido,
me quito la chaqueta, pero bueno, si me ponte un mono, no, yo soy sacerdote, no necesito un mono. Y pico pala y gracias a Dios hay seglares santos y buenos que no cobran nada, que me ayudan a desenterrar, que son forenses. El forense titular de Toledo le llamas y va y acude y para certificar huesos. Un sacerdote, el Beato Liberio, no sé si le matan entre 38 o 40 y los huesos pues todos agujereados a día de hoy, ¿no? Al trasluz, ¿no? Sí, pues entonces yo tuve ocasión de exhumarlos, ¿no? Y dices, el miedo que tendrían, ¿no? Y sin embargo, pues la valentía, ¿no? O sea, que por eso que es eso de Paracuellos, aquel literato famoso, ¿no? Que cuando ya le llevan, me quitaréis todo, ¿no? ¿Cómo es? Muñoz Seca, que no me salía. Don Pedro Muñoz Seca, me quitaréis todo, pero el miedo no me lo quitaréis, ¿no? Pues seguro que muertos de miedo y jóvenes y sin saber, pues también angustiados, que por qué les tendrían que quitar. Yo creo que todo eso rondaría claro. Mientras se ahogarían. Pero eso, historias de fidelidad, de martirios crueles, pero historias de fidelidad, ¿no? Y eso es, pues lo más, ¿no? Yo creo que en cada mártir lo más es lo que dice Jesús: si perseveráis hasta el final, os salvaréis. Jolín, vaya manera de perseverar. Bueno, pero al mártir pues le toca su función. Nosotros, cuando aquí se dice, la Iglesia está siendo perseguida, la Iglesia fue perseguida, y en países de misiones donde está siendo perseguida, asesinada, en cárceles, eso es persecución. Aquí tenemos ciertas dificultades para vivir nuestra fe. Ya. Bueno, hoy tocaba, porque hasta ahora no hemos hecho nada más que una introducción, un paréntesis. Hoy tocaba clero secular. Y además yo sé que usted ha pasado a nuestros equipos técnicos unos vídeos de algunos personajes, de los poquitos que se conservan. Entonces, cuente usted qué me ha conspirado antes de entrar al estudio. Un hallazgo increíble, ¿no? Y esto es así, o sea, resulta que por pura providencia, viendo una cosa del cardenal Segura, me encuentro con un mártir que hace de maestro de ceremonias en la coronación de la Virgen de Guadalupe, año 1928. Y ahí... para arriba, para abajo, llevándole la mitra de la Filmoteca de Extremadura en el año 2006. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver todo, ¿no? Y de repente, buscando otra cosa, me sale. Y digo, pero si ese es el Beato Justino Alarcón de Vera, canónigo de la Catedral de Toledo. En la Catedral de Toledo hubo una escabechina, mataron a los canónigos, a los beneficiados, a los canónigos mozárabes, a los de Capillas de Reyes, ¿no? Diezmaron la catedral, les dejaron sin canónigos, ¿no? El martirio tremendo, ¿eh? Le hicieron de rodillas todo el perímetro de la catedral, cualquiera que entienda, pues el perímetro de una iglesia enorme por fuera, y con los fusiles clavándoselos. Pues ahí estaba, llevando la mitra al cardenal Segura, acompañando a Alfonso XIII, ¿no? Pues luego el hallazgo increíble resulta que no es tan increíble, que luego al mes me he encontrado ese es el vídeo. Ese que para mí es ese el vídeo que han visto, sí. Que han visto nuestros espectadores. Por eso que es un mártir vivo, moviéndose en imagen, ¿no? Porque siempre vemos fotografías. Gracias a Dios, yo de eso me he preocupado mucho, y con los sacerdotes que colaboran y en las parroquias, en los pueblos, pues buscar fotografías, porque yo creo que poder ver la cara del mártir pues ayuda mucho, ¿no? En ese libro del mártir de cada día procuramos mucho el tema de las fotos también, pues porque mientras vas leyendo te encomiendas a él, que claro, el mártir no es solo para el final como los santos de pantalón corto, de calcetines largos o cortos o como sea, para decir, qué testimonios, qué fantasía, no, que son para imitar, ¿no? Entonces, nosotros, el clero de ahora tiene tal referencia del clero de entonces que meterlo en una carpeta y mandarlo para Roma para que la beatificación, hay que hablar de ellos. Oiga, se me ocurre una cosa al hilo de lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos muchos espectadores en este programa. Y a lo mejor alguien de los que nos está viendo tiene alguna carta, alguna pista, algo que le ayude. Es que ahora que ha dicho, claro, yo no lo puedo ver todo, pero me encontré un día en la Filmoteca de Extremadura, bueno, pues a lo mejor resulta que hay gente que nos está viendo y dice, oiga, que es que yo estoy harto de ver en tal archivo, tal cosa, que hay... Pasó con esa fotografía que hablábamos antes de ese sacerdote tan... ¿Dónde se tienen que dirigir si le quieren ayudar? Bueno, pues en la página viene el correo electrónico, ¿no? En la página de Religión en Libertad. Hemos hablado solo de esa página, y hay otra página que se llama persecucionreligiosa.es, que es muy fácil, www.persecucionreligiosa.es. Como no estaba el dominio, me lo quedé, ¿no? La persecución religiosa en España. Solo es para la causa que llevamos, ¿no? Es la página oficial, ¿no? Y ahí pero es persecución religiosa, no hay que poner España. .es, ¿no? .es. Y ahí viene el correo, ¿no? Y ahí está todo lo de la causa que llevamos.
estos 466 primeros mártires y todos los demás que ya seguiremos. O sea que si alguien... Ahí se pueden comunicar, sí. ¿Alguien? ¿No? Y gracias a Dios, pues sí que me han ido llegando muchas cosas, ¿no? Claro. De diarios, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de las monjas y luego nos seguimos con ese tema, pues grabaciones que tienen, que a lo mejor pues la hermana que ya estaba, la pobre, casi a punto de demenciarse, y la comunidad, cuéntenos otra vez, y con la cinta, pues una cinta que se oye, pero que la hemos transcrito, la hemos conservado, diarios que se conservan en las comunidades religiosas. El día del aniversario, las Jerónimas en Toledo, las convocan a todas y delante de ellas asesinan al capellán. Pues todos los 25 de julio, toda la vida, pues se ha contado el martirio del capellán de las Jerónimas, ¿no? Y luego eso cómo se ha quedado recogido, ¿no? Como se escondió una en una alacena, muerta de miedo, una pobrecita de las monjas, pues se esconde en una alacena hasta que pasa todo, y entonces, como saben que falta una, pues a gritos que salga. Todo ese tipo de testimonios es porque nos los han ido ofreciendo, ¿no? Y a veces eso, pues cosas desconocidas que hemos tenido ocasión pues de poderlas reescribir, y sobre todo fotografías, que digo que yo creo que es para esto que digo, para el encomendarse, pues el poder verle, ¿no? Y el poder rezar, ¿no? Y claro, ya cuando ves a un mártir moviéndose, vivo en imágenes, ¿no? Pues bueno, pues decía que después de ese hallazgo increíble, pues al mes hemos encontrado 16 segundos de un corpus del año, no lo pone, dice que entre el 25 y el 30, y aparece otro canónigo de la catedral, un sacerdote de Madridejos, que después también sufrirá el martirio en Toledo, ¿no? ¿Qué se llamaba? José Martín. Y también tenemos imágenes de esas, que son las que están, son las que están viendo diarios, nuestros espectadores. Sí. Magnífico. Bueno, vamos a ver. De todos los grupos, el clero secular es el que numéricamente es se lleva la palma, es el que más tiene. Claro, el clero regular que vive en conventos, hombre, tienen cercanía, pero lógicamente quien más cercanía tiene con el pueblo son los párrocos, los curas seculares. Claro, eso puede tener un inconveniente, es decir, son más conocidos, también puede tener unas ventajas porque puede tener más conocidos que les protejan, pero ya se ve que aquí fue peor el que le conocieran. Hablamos de casi 6.000 sacerdotes. Y efectivamente, pues esas dos afirmaciones. Primero, no se van de las parroquias. Y segundo, ese periodo de persecución es demostrable con un montón de documentos respecto a cosas que estaban sucediendo durante los meses anteriores. Problemas en la Semana Santa, problemas en la fiesta del Corpus, e incluso pues obligación por parte del ayuntamiento de abandonar las casas parroquiales. ¿Problemas en la Semana Santa qué es? Pues de impedimentos, de burlas, de no dejar... Antes de que estallara la guerra, o sea que se veía venir. De ponerse seglares en las puertas para que no quemen conventos, o sea que todo eso se da ya no solo en el 31 y en el 34, sino que en los meses anteriores a que estalle la guerra hay un periodo también marcado de persecución. En el Arzobispado de Toledo se conservan montones de cartas con consultas constantes. Ha pasado esto, el alcalde me exige que le dé las llaves de la casa parroquial, el alcalde me exige que no toque las campanas, el alcalde o las fuerzas de un partido y de otro de izquierdas me han amenazado de muerte, me he tenido que marchar del pueblo, díganme qué hago, devolver otra vez al pueblo para llevarse el Santísimo, ¿no? O sea que eso se da en todo ese periodo, ¿no? Con lo cual no vale el argumento de no sabían lo que estaba pasando, y no vale el argumento de no se marchan porque no les da tiempo, porque llevaban tiempo perseguidos y se quedan al pie del cañón sabedores de lo que podía pasar, ¿no? Un poco con esa idea de no nos vamos por acompañar al rebaño, por acompañar a los fieles, por estar con la parroquia. Ya. La persecución del clero secular, es decir, de los párrocos, ¿hay alguna diferencia entre la ciudad y el campo? No, en las parroquias de los pueblos... Donde les conocían, hombre, más consideración, ¿no? Puede que en algunos sitios se salvasen precisamente por ser de otra manera todo, ¿no? Entonces, de esconderlos. Hay historias de sacerdotes que se pasan en graneros los 3 años de la guerra, escondidos, en sitios donde hay menos tiempo, 6 meses, 1 año, de estar escondidos dentro de las casas, pero los motivos de persecución no son los mismos. Bueno, es que si usted me dice que se pasa 3 años escondido, es porque tiene miedo al pueblo, no es porque tenga... Y porque hay uno que es heroico, claro, que le esconde, sí. Pero sí, uno... Pero a lo mejor en pueblos pequeños se sabía, porque los pueblos pequeños son pueblos pequeños, ¿no? O sea que... Y se permitía, pues porque no se quería
que hubiese víctimas, ¿no? Y de hecho luego hay muchas situaciones en donde a lo mejor incluso eran familias no de izquierdas, pero tampoco de iglesia, y luego de defenderles esos sacerdotes al acabar la guerra por lo que habían hecho, ¿no? O sea que de todo eso también hay mucha historia, ¿no? Pero no hay diferencia. O sea, la diferencia es, eres sacerdote, vas vestido de sotana, llevas la tonsura en la cabeza, con lo cual te identificamos físicamente, estás en tu parroquia, te matamos por lo que eres, y no de un fidei, y no hay más. Eso que a lo mejor en los pueblos, pero bueno, también podríamos oponer a eso que en las ciudades también era más fácil esconderse, ¿no? Entonces que muchos se salvaron pues porque es más fácil pasar, ¿no? Desapercibido. Luego siempre había alguien de algún pueblo que te podía delatar, o que incluso en algunos sitios se fue a la caza de alguno que se sabía que estaba en tal o en cual sitio. También hay historias de esas. Pero en principio es eso, párroco en su parroquia, un periodo de detención más o menos que puede llegar a lo mejor a los 3 meses, arrestos domiciliarios y irlos a buscar después para fusilarlos a las mismas casas, o a última hora llevarles a la cárcel, iglesia, para estar un par de días, o eso durante 2 o 3 meses, que suele ser, ya digo, pues julio, agosto, septiembre, pues octubre, noviembre, pues en esos meses estar en prisión y matarles. Sin más. Y este clero escondido es el que oficia esos cultos de catacumba de los que hablaba. Eso es, sí. O sea, es verdad que en sitios hubo mucha dificultad y hubo gente que no pudo recibir los sacramentos, ¿no? Pero bueno, siempre había a quien se le podía facilitar, ¿no? En los pueblos ahí sí que es más complicado, porque si estaban escondidos, pues no se podía ejercer el ministerio, ¿no? Y de eso hay menos relatos. En las ciudades era mucho más fácil, ¿no? Y además había incluso, bueno, pues como contaba una de las hermanas, que había incluso turnos, ¿no? Estaban en varios sitios y se cambiaban para no ser reconocidos y para cambiar de caras a la persona que estaba. Pero claro, en un pueblo pequeño cualquier movimiento de ese tipo siempre se hacía llamativo, ¿no? Es más difícil esconderse en un pueblo, claro. En un pueblo o te matan o te... Sí, ¿no? Y por ejemplo, en la zona nuestra que va hasta Extremadura, de Talavera a Extremadura, los pueblos son pequeños, ¿no? Entonces es más difícil, claro. Ya. Pues yo no sé si nos quedan más cosas del clero secular, porque nos queda un programa sobre el... Sí, bueno, hemos encontrado homilías y notas, algunos diarios, ¿no? Y todo eso también lo hemos ido publicando porque... es hermoso descubrir al sacerdote en su pastoral, ¿no? Y sobre todo la normalidad, ¿no? Eso alguna vez el cardenal Amato, y en algunas de las beatificaciones pues se ha reseñado, ¿no? Cómo estaban en sus parroquias. Magnífico. Y cómo ejercían de párrocos. Bueno, pues antes de irnos vamos a hacer una cosa, porque hay gente que se queda, que esto solo le sabe a poco, aperitivo, y tenemos ampliación en un blog que tiene usted en la página Religión en Libertad. Sí, desde el año 2010. Y ahí va publicando usted, bien, ¿no? Pues sus cositas. Al mes unos 15 artículos, a veces hay meses que todos los días, con lo cual pues ahí hay materia para poder hacer la lectura espiritual de sobra, sin gastar dinero, y entrando en la página pues para poderse bajar los artículos o para poderlos leer allí mismo. Vale. Y después hay otra página donde si a alguien le puede echar una mano con cartas, documentación, fotografías, testimonios, para ponerse, que era persecucionreligiosa.es. Persecucionreligiosa.es. Pero en los dos está el correo electrónico y serán cualquiera atendidos debidamente. Magnífico, don Jorge. Pues muchas gracias. Hemos llegado al final de este programa y agradecerle su presencia en nuestros estudios. Y a ustedes, amigos, cómo no, son ustedes... pues el motivo que nos anima a seguir, a trabajar, y por lo tanto les prometemos que, si Dios quiere, por nuestra parte no faltará el trabajo, si Dios quiere, dentro de unos días podremos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.